Hola, Dios les bendiga. Un saludo muy pero muy especial para todos ustedes. Me alegra tenerles aquí una vez más en una nueva enseñanza. Veo que están muy interesados en seguir aprendiendo de la palabra de Dios y me he tomado la tarea de leer cada uno de los comentarios que me han dejado. Realmente son comentarios muy bonitos que me llegan al alma. Les agradezco infinitamente por dejarme sus opiniones. Sus opiniones todas son muy válidas para mí, inclusive los que de pronto me escriben. El otro día leí a alguien que decía que la palabra de Dios no se debía de rayar, que era ¿cómo es? Un pecado, bueno, algo así escribieron. Y bueno, también son válidas esas opiniones. Aquí en este espacio, en este canal, aquí no se eliminan comentarios, no se borran comentarios. Aquí dejo los comentarios de todos. Todo el que me quiera escribir, bienvenido es. Inclusive si me quiere poner algo que no sea como tan agradable por acá, le acepto también su crítica. Así que en esta oportunidad vamos a empezar el día de hoy a analizar el Salmo capítulo número 6. Me he conseguido por aquí una libreta de apuntes, un cuadernito, aquí lo tengo. Ustedes también deben de tener un cuaderno de apuntes, una libretica donde coloquen allí las palabras claves, escriban allí las palabras que más les llaman la atención de todo el texto. Sin más preámbulo, entonces entremos en materia. El Salmo capítulo número 6 tiene un título y el título es Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Ese es el título de este salmo, Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Y tiene un subtítulo que es muy similar al capítulo número 4, que dice al músico principal en Nejinot sobre Seminit, Salmo de David. Este subtítulo, aunque se parece mucho al capítulo 4, al subtítulo del capítulo número 4, este subtítulo aquí tiene una particularidad. Aquí este mismo lo dice, sobre Seminit. ¿Qué es Seminit? Seminit quiere decir que el arpa debía de tener 8 cuerdas, o que debía estar afinada en la octava más abajo. Este es un término que seguramente los arpistas, los que tocan arpa, pueden entender. A nosotros tal vez se nos hace un poco difícil de comprender lo que acabo de decir, pero dejémoslo simplemente como que era un arpa de 8 cuerdas. Estas arpas de 8 cuerdas o que estaban afinadas en la octava más abajo debían ser usadas con las voces varoniles. Quiere decir entonces que el Salmo 6, Salmo capítulo número 6, debía ser entonado por los varones, por los que tengan un registro de voz bajo. No eran tenores, o sea, los registros de voz agudos de entre los hombres, no, sino que las voces allí que eran que entonaban el Salmo eran voces graves. Muy bien, para entrar entonces en el contexto del Salmo, este lamento parece ser muy profundo porque se puede ver claramente que David no es capaz ni siquiera de conciliar el sueño a causa de una gran angustia. Parece que David se encuentra muy enfermo y es tan grave, tan difícil, tan profundo su problema, que eso llega a turbarle el alma. Debido a eso, a que se siente turbado, debido a eso que se siente abatido, él entonces clama a Dios y pide por esa ayuda divina. Se cree que este salmo pasó a ser utilizado como una plegaria para la restauración del pueblo. La iglesia cristiana, escuchen esto, desde el siglo, más o menos el siglo V, ha identificado este poema como el primero de varios salmos que les llaman los salmos de petición o los salmos de confesión. Vamos a inclinarnos más por el término de confesión. ¿Qué quiere decir esto de que sean salmos de confesión? Los salmos de confesión son expresiones de lamento individual, que en ocasiones, que por momentos, incluyen una confesión de pecado por parte del autor, en este caso el salmista David. Son salmos donde el autor ve que sus propios pecados han contribuido a generar los problemas que enfrenta. Por ejemplo, si está enfermo, si tiene enemigos, si recibe un castigo, todo eso hace parte de una consecuencia debido a su pecado. Entonces, este Salmo capítulo 6 se le conoce como un salmo de confesión, porque se cree que el salmista está incluyendo dentro de sus palabras la actitud de él como una persona que ha pecado y que por ende debe recibir un castigo. Vamos a entrar ahora sí a analizar entonces la división del salmo. Este salmo lo podemos dividir en 4 estrofas, como siempre lo hacemos. Me encanta siempre poder dividir las estrofas porque de esa manera entiendo perfectamente el contexto general de todo el salmo. Vamos a empezar entonces con el marcador, vamos a hacerlo con vamos a hacerlo con el verde. Del versículo 1
al versículo 3, vamos con la primera estrofa. Muy bien, del versículo 4 al versículo 5 vamos con la segunda estrofa. Del versículo 6 al versículo 7 iríamos con la tercera estrofa. Y la última estrofa sería del versículo 8 al versículo 10. Muy bien. Ahí acabo entonces de separar las estrofas y con este voy a subrayar las palabras clave. Empezamos entonces con la primera estrofa. La primera estrofa la vamos a titular como una petición por misericordia, del versículo 1 al versículo 3. Leamos. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? El salmista presenta rápidamente su preocupación profunda en esa primera estrofa. Él no quería ser reprendido por Dios. Él prefería la misericordia, él prefería la sanidad divina, antes que el enojo y antes que la ira de Dios. Es obvio que todos preferimos la misericordia antes que la ira de Dios. Es algo muy humano de él, pidiendo a Dios, no me reprendas en tu ira. Y en el versículo 1, entonces arranca así. Jehová, no me reprendas en tu ira. Esta expresión, no me reprendas en tu ira o no me reprendas en tu enojo, es un antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? El antropomorfismo consiste en otorgar características o rasgos humanos a objetos, a animales, a plantas, a entidades que no son humanas, y en este caso pues se le atribuyen estas características a Dios. El salmista le da esa característica de enojo a Dios y por eso dice no me reprendas en tu enojo. Aquí esto traduce como no me castigues en tu ira, aunque él era consciente de su pecado y que éste traería consecuencias. Él lo que está diciendo, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. No tengas en cuenta, Señor Jesús, mi pecado ni mi maldad, y mucho menos cuando te sientas airado, por favor, ten misericordia de mí, es lo que él está diciendo. Yo cuando estaba analizando estas palabras, se me venía a la mente la actitud de un niño cuando el niño hace cosas que a papá y a mamá le desagradan y que no están bien. Inmediatamente el papá va a corregir la actitud y entonces el niño lo primero que hace es decirle a papá y a mamá, no me vayas a castigar, no me vayas a castigar. Es algo muy similar, porque sabe David que ha cometido pecado, sin embargo él apela a la misericordia de Dios. ¿Y por qué el salmista dice eso? Porque en medio de su intenso dolor lo que más necesita no es la vara de la corrección. Lo que más necesita en ese momento de su intenso dolor es la misericordia. Aunque él merece la vara, pero apela a ese atributo inherente de Dios, su misericordia. Versículo 2 lo dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, ten misericordia. Ustedes saben que ya les enseñé lo que significa la palabra misericordia, y si no lo han visto, por ahí tengo el video, creo que es el Salmo número 5, donde hablo de la misericordia. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Esta frase implica una súplica de ayuda y de compasión divina. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien está sufriendo, lo que espera es que lo ayuden. Esta es una expresión de fe, es una dependencia en Dios. ¿Para qué? Para superar las dificultades y encontrar el consuelo en los momentos de aflicción. Pero sigue diciendo el Salmo, porque estoy enfermo. Ese estoy enfermo, aquí vamos a ponerlo, estoy enfermo. Lo podemos traducir como porque estoy débil, porque no tengo fuerzas. ¿Qué enfermedad tenía el salmista? Lastimosamente no lo sabemos. Estas palabras pueden ser una metáfora de la gran aflicción que él tiene en esos momentos de dificultad. Aunque yo siempre dejo abierta la posibilidad a otra interpretación. ¿Para ustedes David estaba enfermo físicamente o es simplemente una metáfora que representa su angustia y su desesperación? Me gustaría leer lo que ustedes piensan. Por favor, escríbanme acá en la caja de comentarios. ¿David estaba enfermo físicamente aquí en este salmo cuando él escribe este salmo? ¿O es simplemente una metáfora? ¿Qué piensan ustedes? Sigamos. Él dice, sáname. La palabra clave aquí, sáname. Sáname, oh Jehová. Cuando dice sáname, él está reconociendo que Dios es el que tiene el poder para sanarlo.
Ese sáname en hebreo se traduce como Rafá, y Rafá quiere decir sanador. El salmista no busca otro ayudador porque él está confiando, él está seguro completamente de que Dios es su sanador. Qué bonito poder decir, Dios es mi sanador. Reconozco que Dios puede hacer cosas maravillosas en mi vida y obrar una sanidad. Si tú estás enfermo en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, Dios es tu sanador. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mis huesos se estremecen. Rayémosla aquí. Eso de que mis huesos se estremecen, eso se traduce como que los huesos él está temblando. ¿Y por qué él está temblando? La pregunta allí es ¿por qué tiembla él? Uno tiembla cuando tiene frío, en ocasiones es por el clima, porque está haciendo mucho frío, o también está temblando, puede ser porque tiene miedo, o puede ser que esté temblando porque si es físico, entonces es tan fuerte el dolor que siente que los huesos comienzan a temblar. Muy bien, sigamos. Mi alma, dice versículo 3, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? La imagen que él nos da aquí con esto de mi alma, la imagen de esa alma turbada ilustra la profundidad de la crisis que él tiene. La palabra alma en el hebreo es nefesh, y nefesh quiere decir aliento o soplo de vida. La palabra alma se repite unas 755 veces en el Antiguo Testamento. Tiene bastantes apariciones en el Antiguo Testamento. Y cuando él dice, mi alma también, está tratando de decir que no solamente es su parte física la que está débil, sino que también su interior se encuentra abatido. En otras palabras, su cuerpo y su mente estaban en una crisis terrible. Y cuando dice muy turbada, ¿sí ven? Ustedes lo leen ahí, muy turbada, está atemorizado, aterrado, consternado. Así es como él se siente. Eso de estar muy turbado es atemorizado en extremo, aterrado en extremo. Te pregunto en esta hora, ¿alguna vez te ha tocado enfrentar una crisis terrible? Una crisis de esas donde no sabes qué hacer, qué va a pasar. Déjame en la caja de comentarios alguna de esas situaciones, coméntame. Si alguna vez te has enfrentado a una crisis como estas, ¿qué situación has vivido de manera similar a la del salmista, donde te sientes consternado, abatido, triste, aterrado de lo que va a pasar? Déjame por aquí que voy a estar leyendo. Sigamos. Sigue diciendo él, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Ese hasta cuándo es muy interesante. Esta expresión refleja una queja o una pregunta a Dios. ¿Acerca de qué? ¿Acerca de la duración o acerca de la persistencia de ese sufrimiento, de esa situación difícil, de esa aflicción o de esa dificultad? Él le está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar con este problema? ¿Hasta cuándo voy a estar con esa enfermedad? Es una forma de pedir a Dios que actúe, que interceda o que traiga el alivio en los momentos difíciles. Y esto es lo mismo que nos ocurre a nosotros. Señor, ¿hasta cuándo? ¿No nos hemos preguntado eso alguna vez? ¿Hasta cuándo voy a tener este problema? ¿Hasta cuándo voy a estar enfermo? ¿Hasta cuándo voy a estar en necesidad? Señor, socórreme, ayúdame. Por eso es que este salmo y los salmos de petición, de lamento, estos salmos tan bonitos que escriben los salmistas, se vuelven como tan especiales para nosotros porque son un reflejo de todo lo que nos toca vivir diariamente. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente estrofa, que sería la estrofa número 2, que va del versículo 4 al versículo 5. ¿Cómo vamos a llamar a esa estrofa? A esa estrofa le podemos colocar por nombre como una oración pidiendo salvación, una oración pidiendo ayuda, pidiendo la salvación. Dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Vuélvete, ese vuélvete es apacigua, o aplaca, o calma, libra mi alma. Libra, aquí yo estaba analizando esta palabra libra y me di cuenta de algo. Ese libra es aparta mi alma, pero no es un apartarlo, escúchenme muy bien, no es apartarlo en el sentido de huir. En el hebreo, en el original, esta palabra no se refiere tanto al huir. Recordemos que David es un valiente, no es un miedoso, no es un pusilánime. David siempre estuvo dispuesto a salir a la batalla. En este caso, cuando dice aparta mi alma, es fortaléceme para seguir luchando, dame fuerza para seguir adelante. Así es como debemos de orar, Señor, dame fuerzas para seguir adelante. No que Dios nos quite esto, no que Dios nos aleje de esto, sino que Él nos dé la capacidad de seguir avanzando a pesar
de lo difícil. Sigue diciendo la parte B, sálvame por tu misericordia. Necesito tu ayuda, guárdame. No olvidemos que la salvación para ellos no era el concepto que nosotros tenemos hoy día. Ellos querían la salvación de Dios diariamente y no solo la veían a futuro como nosotros la vemos. Nosotros vemos la salvación es a futuro. Creemos que la salvación es allá, en la eternidad y ya. Pero para ellos la concepción de salvación no era tanto de una vida eterna, sino de las cosas que tenían que enfrentar a diario. Por eso era que él decía, sálvame por tu misericordia. ¿Cuándo quieres ser salvado? Hoy. ¿De qué quieres ser salvado? De esa enfermedad, de esa aflicción, de ese momento difícil. Ahora sí, entremos en el versículo 5 y aquí hay una expresión muy interesante que dice el salmista. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Esa expresión, porque en la muerte no hay memoria de ti, lo voy a subrayar, que en la muerte no hay memoria de ti. Esa expresión, ¿qué quiere decir? Debemos entender algo y es que ellos veían la muerte como el fin absoluto de toda la existencia. Ellos no tenían la revelación de una vida eterna. Por eso era que su forma de hablar con respecto a la muerte era de alguna manera un poco fatalista. O sea que esta expresión, desde el contexto en el que se escriben estas palabras, nos están diciendo: nadie podrá seguir contando tus maravillas cuando llegue a la muerte. Nadie puede seguir contando tus maravillas cuando llegue allí, al sepulcro. ¿Por qué? Porque ese es el fin de todo. Y por eso va conectada la frase, esta frase de porque en la muerte no hay memoria de ti, va conectada con la siguiente, que dice, en el Seol, ¿quién te alabará? El Seol es el Hades, o es el mundo de los muertos. Es el lugar donde residen todos los que han fallecido. En la antigüedad, los israelitas imaginaban al Seol o la morada de los muertos como un lugar oscuro, y ellos llegaban a creer que ese lugar oscuro estaba ubicado en el centro de la tierra, en lo profundo de la tierra. Esa era la concepción también del salmista. Por eso él dice, allá en ese lugar de los muertos, allá en ese Seol, ¿quién te alabará? Allá en ese lugar donde todos vamos a ir, ¿quién va a expresarte a ti la alabanza? Porque él desconocía que Dios tenía un plan salvífico, un plan que no se truncaba por la muerte, sino que ese plan de Dios era trascender la misma muerte. Él nos venía a brindar la vida eterna. La imagen revela entonces que el salmista sentía que la muerte estaba muy cerca. Estaba hablando mucho de la muerte por allí. Posiblemente pensaba que parte de su angustia era algún tipo de anticipo a los dolores relacionados con esa muerte. O sea, esa enfermedad que venía sintiendo era como que ya se me acerca la hora. Posteriormente en la historia, cuando van pasando los siglos, los años, fueron cambiando estas creencias y fueron sustituidas. ¿Por qué? Por la esperanza de una resurrección, la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Vamos a pasar entonces a la tercera estrofa, que sería del versículo 6 al versículo 7. Y la vamos a llamar Lamento por los angustiadores. Dice David, me he consumido. Esta palabra consumido aquí, subrayenla o escríbanla acá en la libreta de apuntes si quieren. Se puede entender como que estoy exhausto, estoy cansado, estoy fatigado, estoy hasta sudando, estoy sudoroso. ¿Y por qué se ha consumido? Dice él, a causa de mi gemir. Ya les enseñé en el capítulo anterior que el gemir era el susurro, donde no salían ni siquiera palabras, sino que eran simplemente gemidos, lágrimas, lloros, susurros, un sonido así como muy silente tal vez, donde no se pronunciaban palabras, pero que con el solo susurro ya se decía mucho. Sigamos leyendo, dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Ese todas las noches inundo de llanto mi lecho. Y la otra parte, riego mi cama con mis lágrimas. Esta es una expresión conocida como una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es simplemente una exageración. Es cuando se trata de exagerar un poco lo que se está diciendo para llamar como la atención. Con esto él está tratando de decir que las lágrimas de él han sido muchas, que ha derramado muchas lágrimas. Y si ha sucedido esto, la pregunta aquí es cómo está entonces el semblante de David. Cuando lloramos mucho los párpados se nos inflaman, ¿verdad? Y por eso él dice en la siguiente frase, en el versículo 7, dice, mis ojos están gastados. ¿Mis ojos están gastados de qué? De sufrir. Quiere decir que la visión de él está cansada, no puede ver, está algo borrosa.
Y es un buen momento para decir que cuando nosotros estamos enfocados en un problema, nuestra visión se hace borrosa. No podemos ver. Solo miramos lo que está frente a nosotros y se nos olvida que Dios está por encima de todo. No sé si recuerdan lo que dice el libro del Génesis. El libro del Génesis dice que cuando todo aquí era un caos, cuando todo era una oscuridad, que cuando todo aquí era un desorden, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Él siempre va a estar por encima del caos. El caos es simplemente un ambiente preciso para que Dios nos deje ver su gloria. Si quieren escribir esta frase por ahí, escríbanla. El caos es simplemente un ambiente preciso para que Él nos deje ver su gloria. Vamos a seguir leyendo. La parte B del versículo 7 dice, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Qué se han envejecido? Él dice, o se refiere a sus ojos. Y eso de se han envejecido es que los párpados de Él están caídos por causa de los que producen la aflicción. Se siente tan fatigado que ya ni los párpados los puede tener bien, sino que están como caídos. Cuando usted y yo nos encontramos en una profunda tristeza, la gente lo percibe. La gente sabe cuando usted y yo estamos en tristeza. ¿Por qué? Porque nos miran a los ojos. Y los ojos revelan, esa mirada perdida revela y expresa que estamos en un momento difícil. O como diría la canción por allí, cuando los ojos hablan, sobran las palabras. Porque es verdad, nuestros ojos revelan mucho de lo que sentimos o de lo que está pasando en nuestra vida. Muy bien, y ya nos acercamos entonces a la parte final del Salmo, que va del versículo 8 al versículo 10, sería la cuarta estrofa, a la que vamos a llamar simplemente como una respuesta de Dios hacia el salmista. Él ha oído al salmista. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, y se volverán y serán avergonzados de repente. Pongámosle mucha atención, mucho cuidado en la palabra aquí, apartaos. Apartaos, nosotros la entendemos como que aléjense, pero resulta que la palabra apartarse o apartados allí en el hebreo viene siendo, o se titula o se llama, o se traduce como sur. Y ese sur, esa palabra en su primer significado es acercarse, no es alejarse, sino acercarse. Y entonces me preguntaba, ¿por qué es acercarse? ¿Para qué desea el salmista que ellos se acerquen? Muy claro, él desea que esos inicuos, esos que hacen maldad, se acerquen para que ellos vean lo que Dios ha hecho. La respuesta la encontramos aquí, en la parte del versículo 8, porque Jehová ha oído, Él ha escuchado. Él quiere que ellos se acerquen porque el Señor ha oído, ¿qué? La voz de mi lloro, para que vean que Dios sí lo escuchó en su aflicción. El Señor ha estado atento a su gemir y Él lo ha escuchado. Versículo 9 dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. No solo lo ha escuchado, sino que ha aceptado su oración. En otras palabras, el Señor tiene en sus manos aquella petición que se hizo en el momento de la aflicción. Si usted hoy ha hecho una oración, ha pedido a Dios, ha clamado a Dios, ha venido hablando con el Señor, diciéndole, Señor, necesito que por favor me escuches, tenga en cuenta algo, el Señor ha escuchado esa oración y Él le dará la respuesta. Voy a subir un poco más la Biblia para que miremos la última parte aquí, que dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Claro que sí. ¿Cómo no se van a avergonzar y cómo no se van a turbar? Van a quedar confundidos y van a tener gran temor los que desean mi mal. A esos el Señor les va a demostrar que no nos ha abandonado. Si alguien te ha dañado, si alguien te ha ofendido, si alguien se ha burlado de ti, te han criticado, te han señalado, si alguien ha hablado cosas de ti, un chisme han generado, esas personas van a tener que algún día se van a tener que dar cuenta de que Dios no te ha abandonado y que Dios pelea por ti y defiende tu causa. Y van a ser confundidos y hasta temor van a tener. ¿Por qué? Porque no van a poder dañarte. Aunque lo hayan intentado, el Señor va a ser tu abogado. Él es tu mejor abogado, Él es el mejor, el que te defiende. Mi querido hermano, les recomiendo algo, no se defienda tanto usted, no trate de defenderse tanto usted. Deje que Dios lo defienda y va a ver cómo van a ocurrir las cosas. Dios lo va a defender. Ellos se van a volver y serán avergonzados de repente, dice la última parte. Acá arriba, bueno, no lo alcanzan a ver. Aquí arriba lo dice. Se volverán y serán avergonzados de repente.
Los enemigos actuarán de forma desorientada, porque el Señor tomó el clamor del salmista y respondió con salud, respondió con bienestar, respondió de la manera que él esperaba. Estos se volverán, o sea, retrocederán, se van a ir hacia atrás. En otras palabras, a ver, lo voy a decir en palabras así un poco más que podamos entender, como que se van a tragar sus propias palabras. Suena fuerte, pero así es como lo expresa el salmista. Muy bien, y entonces aquí ya hemos llegado a la parte final del Salmo, ya hemos entonces analizado paso a paso el Salmo. Espero que les sirva mucho lo que hemos leído el día de hoy, lo que hemos estudiado el día de hoy. No olviden suscribirse a este canal. Suscríbanse en este canal y ayúdenme haciendo algo. Compartan, por favor. Compartan esta enseñanza a sus contactos, a las personas que ustedes tienen agregadas en sus redes sociales, para que muchas personas puedan también entrar a estudiar con nosotros el libro de los Salmos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en preguntar. Está la caja de los comentarios abierta para que usted nos escriba y nos deje lo que quiera preguntar por allí. No es más, espero que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan un excelente resto de día y nos vemos la próxima semana en una nueva enseñanza. Chao, chao.